Buenos días a todas las personas que están en este momento a través de la página web de Colfuturo. Mi nombre es Ángela Sánchez y les hablo desde la oficina y el equipo de consejería académica. En primera instancia quiero felicitar a todos los que nos están escuchando por haber sido seleccionados en la convocatoria 2019 del programa Crédito Beca y que están preparando, algunos ya están allá en Australia y que pues, seleccionaron a Colfuturo para poder financiar sus estudios en este país. El día de hoy tenemos una sesión que está enfocada y destinada a un poco brindarles ayuda a ustedes en todo el tema de preparación de su viaje. Seguramente también tendremos alguna información de tips de cómo, no sé, prepararse antes de llegar a Australia, qué va a pasar apenas lleguen los primeros días, seguramente alguna información también relacionada con la visa o con los documentos que ustedes deben ir adelantando. La idea es que en el chat que ustedes tienen al lado derecho de su pantalla pueden ir escribiendo todas las preguntas que pues van surgiendo a lo largo de la presentación y al final de la presentación pues las vamos a responder. Bueno, realmente nuestros invitados son quienes las van a responder. Y adicionalmente les quiero recordar que, o informar que esta sesión va a ser grabada y estará en nuestro canal de YouTube seguramente la próxima semana y de esta forma pueden compartirla o reproducirla de nuevo para ustedes por si alguna información queda pendiente. El día de hoy está con nosotros Camilo Peña, seguramente algunos de ustedes ya han escuchado sobre él, a quienes asistieron a la recepción que tuvimos la semana anterior en la casa de la embajadora, pues también seguramente lo conocieron. Entonces, pues es él quien estará hoy a cargo de la presentación. Entonces, Camilo, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio para nuestros beneficiarios y pues puedes iniciar cuando quieras. Muy buenos días para todos. Estoy aquí con mi colega Santiago Uzcategui, también de la Embajada, y pues esta va a ser una sesión bastante informal, donde vamos a cubrir aspectos que, aunque pueden sonar básicos, seguramente los van a sacar de apuros en algunas ocasiones. Recuerden que no hay pregunta mala, entonces los invitamos a que pregunten cualquier duda que tengan en la cabeza, que como les digo, van a hacer que tener claridad sobre esos temas, pues va a hacer que la vida sea mucho más fácil antes, durante su viaje y después del viaje. Siguiente, Ángela, por favor. Listo. Entonces, esta sesión es básicamente tips de antes, durante y después del viaje. Siguiente. Sí. Vamos a empezar con algo bastante básico y es la etiqueta y algunas costumbres australianas en ningún orden específico. Algunos de ustedes seguramente han vivido en Australia o han viajado, entonces probablemente estén familiarizados con esta información. El primero tiene que ver con la relación con los profesores. Creo que la relación con los profesores, en mi concepto, es un poco más informal que en algunos casos, entonces normalmente pues uno empezando tiende a referirse a los profesores como Mr. o Mrs. y por el apellido, pero pues en muchos casos ellos prefieren que se les llame por el primer nombre, porque pues como les digo es una relación un poco más informal. El segundo tiene que ver con el BYO. El BYO significa Bring Your Own y eso es bastante común en fiestas y en restaurantes. Entonces, es importante que lo tengan en mente siempre. Si es una fiesta, preguntar si es BYO, porque lo que le pasa comúnmente a los colombianos es que llegan a su primer asado y no llevaron nada. Entonces, pues les toca es comerse lo que sobra, porque el BYO es clave en todo esto, que cada uno lleva lo que se va a comer y el que organiza de pronto pone las cosas básicas, ensalada o algo así. El BYO en restaurantes tiene que ver con que el restaurante tiene licencia para que la persona lleve su propio vino y paga una tarifa de descorche que es bien favorable normalmente. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. La cena es la comida más importante del día y pues la más grande, entonces los que lleguen de pronto a casas de familia van a encontrar que el almuerzo que les dan es un sándwich o algo bien pequeño para
el almuerzo y pues las personas en un ambiente laboral de pronto el almuerzo es bastante rápido o en el escritorio un sándwich, un sushi o algo así, pero pues la cena es la más importante del día. Esto parece obvio, pero pues en las calles lo que dicen que todo es al revés, sí, sí es cierto, y en las calles y en las escaleras las personas caminan por la izquierda, entonces en escaleras eléctricas es importante siempre estar a un lado y dejar pasar las otras personas y en la calle de igual forma caminan por la izquierda, entonces llegando uno por ciudades tan pobladas como Sydney, Melbourne, Brisbane, seguramente caminan por el lado que no es y se van a estrellar con algunas personas. Yo creo que es muy clave aprender las diferencias entre los diferentes tipos de deportes, rugby league, union, Australian rules, porque la mayoría de conversaciones con australianos siempre van a tender a discutir esos temas. Entonces, entre ustedes mejor conozcan sobre eso, pues van a tener más tema para conversar. My shout significa yo invito en caso de que vayan con alguien a un bar o algo y pues sobra decir que normalmente en las salidas siempre va a haber my shout treat o my shout es que yo invito y en las salidas normalmente entre amigos o lo que sea pues casi siempre es que cada uno paga lo suyo. ¿Sí que quiere agregar algo sobre esto? La cultura australiana es bastante orgullosa de su historia y es muy importante de pronto no empezar a hacer comparaciones. Usualmente lo que hacen los estudiantes internacionales al llegar a Australia es empezar a hablar de la similitud del acento tal vez con Inglaterra o que conocieron a alguien de Nueva Zelanda y que les parecen muy similares. El australiano a veces siente que eso no es la mejor introducción a un estudiante internacional y prefieren tener siempre la distinción de Australia es completamente diferente a Inglaterra, Australia es bastante diferente a Nueva Zelanda y por eso siempre son muy orgullosos y eso lo van a ver seguramente durante el Australia Day que pasa en enero. Siguiente, por favor, Ángela. Sí. El ropa y el clima, pues como les decía, puede parecer obvio, pero no siempre es tan obvio. Australia tiene 4 estaciones. Las estaciones son al contrario que en el hemisferio sur, entonces el verano va de diciembre a febrero, el otoño de marzo a mayo eh, y el invierno de junio a agosto. ¿Ahí me escuchas bien, Ángela? Es que me acaban de poner un micrófono. Sí, te escucho más claro. ¿Aló? Sí, te escucho más claro. ¿Aló? Aló, Camilo, ¿me escuchas? Sí, no, es que habíamos puesto un micrófono, pero creo que ahí no me escuchaste. No, sí te escuchaba, pero Ah, creo que tú no pero me lo... escuchabas a mí. Bueno, listo, no, seguimos así. Ok, perfecto. Mil disculpas. Entonces, otoño de marzo a mayo, invierno de junio a agosto y primavera de septiembre a noviembre. Nuevamente parece obvio, pero es importante tener en cuenta el destino para escoger la ropa adecuada. Las preguntas de siempre es, ¿compro allá o compro acá? Pues creo que si compran acá normalmente muchas veces los papás les ayudan o es mucho más difícil sacar en Australia $100, $200 para comprar ropa que sacar acá en Colombia 200.000 pesos. Entonces, es importante que vean las temperaturas en diferentes partes del año. Mucho colombiano tiende a decir que el clima en Melbourne y en Sydney es como una noche fría de Bogotá. Eso es bastante falso. Es mucho más frío, diga, por estar en la costa, los vientos hacen que la temperatura se sienta muchísimo más y el verano pues es bastante caliente. Los australianos normalmente son bien informales en tema de ropa, entonces pues va a ser muy diferente, digamos, la ropa que van a usar en verano. Ustedes, por ejemplo, ir a una universidad en Barranquilla o en Medellín, donde incluso la gente va de jean. A mí me sorprendió eso hace poco en Barranquilla, que la gente está de pantalón y de jean. Australia es
pura pantaloneta, camiseta y chanclas en la mayor parte en todo el verano e incluso parte de las otras estaciones porque, como les digo, son bastante informales. Adicionalmente, bueno, en el tema de ropa, la ropa siempre va a variar bastante dependiendo de donde estemos en Australia. Por ejemplo, Melbourne es la capital de fashion en Australia. Y también hablando del tema de climas, las temporadas de invierno, una recomendación que les damos es mucho cuidado en el mar. El mar es bastante frío durante invierno y las corrientes suelen ser bastante fuertes en esa época. Siempre hay que estar muy atentos a las recomendaciones que hay en cada una de las playas donde se puede nadar. Siempre la recomendación es mantenerse dentro de las banderas o entre las banderas y estar muy pendientes y aprender cómo funciona el sistema de advertencias en cuanto a la misma marea. Hay un sistema de colores en las banderas en cada una de las playas. Sabemos que Australia es una isla, entonces muy seguramente todos van a estar cerca de la playa y todos queremos tener esa experiencia de ir. Entonces, estar muy pendientes también de cómo funcionan los sistemas de advertencia, los niveles de riesgo y cómo es el sistema de dónde se puede nadar. Gracias. Cuando Santiago dice que el agua es fría, es que es helada. Uno muy pocas veces se mete al agua porque es helada y las corrientes son bastante fuertes, incluso para los que saben nadar muy bien. Sobre todo más al sur. Sí, sobre todo más al sur. Hablando de ropa, creo también, la gente siempre pregunta, ¿será que llevo vestidos o será que llevo ropa formal? Pues como les digo, son bastante informales a menos que estén en el sector financiero o algo así, pues son pocas las veces donde uno se va a poner un vestido o en verano incluso es mucho menos común, se pone generalmente pantalón y camisa y pues la corbata cada día pierde más relevancia. Siguiente, por favor. ¿Listo? Documentos importantes para llevar, pues casi siempre es bueno tener eso en cuenta antes de irse, en caso también tomando en cuenta lo que ustedes quieran hacer después de la impresión de la confirmación de visa, pues es clave, así sea una visa electrónica, se pueda verificar en los sistemas, pues la visa de estudiante es como su identificación mientras no pase nada más, entonces para no dejar nada al azar, pues es mejor tenerla impresa. El COE, pues que se emiten, digamos que también es su identificación como estudiante mientras no tengan un carnet estudiantil, entonces igual de importante. El OSHC, el seguro médico obligatorio, muchas veces lo tramita la universidad, pero es bueno que ustedes, y el carnet normalmente lo entregan pues al llegar al país, es bueno nuevamente que impriman el recibo porque en caso de algo, esa es su identificación. Copias de certificadas de récords académicos en caso de que tengan otros planes después de documentos de identificación, pase, cédula, registro de nacimiento, nuevamente en caso de que tengan otros planes y si han tenido algunas condiciones médicas, pues la historia médica o fórmulas para medicamentos. El tema de los medicamentos, pues sí es mucho más restringido que acá. Uno en una droguería sin fórmula puede comprar mucho. No es el caso, entonces vale la pena que lleven fórmulas en caso de que vayan a usar medicamentos. Es muy importante tener en cuenta que en cuanto a este seguro obligatorio para estudiantes internacionales, hay ciertos proveedores que son los únicos capaces de dar estos permisos. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero adicionalmente también quería mencionar que sobre los documentos personales que ustedes llevan de Colombia, para muchas personas que están interesadas en llevarse el pase colombiano, el pase colombiano tiene ciertas limitaciones en cuánto tiempo, y esto no sé si lo saben todos, pero el pase colombiano es internacional de por sí, tiene una validez dentro de Australia limitada. Es importante que hablen en cada uno de los estados a los que se dirige cada uno cuánto tiempo de validez tiene para poder usarlo mientras conducen los estados luego del periodo de haber entrado a Australia. Esto es más para evitar problemas en un futuro. Sí, normalmente la validez son como 3 meses, luego van a exigir un pase internacional o van a exigir un pase local del estado
que no es fácil sacarlo, por más que uno lleve manejando desde los 12 años, como normalmente es el caso colombiano, no es fácil sacar un pase local porque el examen es bastante estricto en la parte práctica. Siguiente, por favor. Sí. Informaciones sobre visas. Las visas se siguen manejando en Santiago de Chile y otros países dependiendo del volumen que tenga el Departamento de Migración, pero es una agencia de gobierno independiente a la nuestra, entonces pues nosotros no tenemos la información detallada. Acá el nombre del Departamento de Inmigración cambió, ahora se llama Department of Home Affairs. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el proceso de visas, pueden hacerlo en la página de la Embajada en Chile. Ahora todo el proceso está en línea. Nosotros de todos modos ya le informamos al Departamento de Inmigración de todos los que salieron beneficiados por parte de Colfuturo. Entonces, pues esperamos que tengan algún tipo de prioridad en cuanto a tiempo, pero pues es importante hacer el proceso de visa lo más pronto posible para poder comprar tiquetes a unas tarifas decentes. Hay muchos de ustedes que están haciendo el proceso con agentes de educación. Los agentes también los pueden guiar en todo este proceso y pues ayudarlos en la aplicación. Siguiente. Listo. ¿Tú estás ahí, Ángela? Sí, ¿me escuchaste? Ay, ya es ¿Me que no te escuchas? escuchaba. No te preocupes, Listo. dale. Otro punto muy importante y es qué llevar y qué no llevar a Australia. Al llegar uno como en cualquier aeropuerto ahora, pues tiene la opción de nothing to declare o declare si es la parte roja. Declarar cosas no es malo, todo lo contrario, declarar es bueno para evitarse multas. Si ustedes ven el equivalente o bueno, ven la versión de australiana del programa de Border Security, ¿cómo es que se llamaba aquí? No me acuerdo. El de alerta de aeropuerto, el de alerta de aeropuerto. Ustedes van a ver que la mayoría de los casos en aeropuertos australianos tienen que ver con gente llevando cosas indebidas. El medio ambiente australiano es bastante sensible y lo cuidan muchísimo de cualquier peste que lo pueda afectar. Entonces son muy, muy estrictos con lo que se puede llevar y no llevar. Y las multas son bastante altas. Entonces, para evitarse un mal rato en esto, es mejor tomar las precauciones necesarias. Las fotos que ustedes ven ahí son típicamente lo que no se puede llevar. Entonces, los artículos de madera, madera no tratada, fibras naturales no tratadas, todo lo que tenga que ver con leche. Incluso alguna vez yo llevé un tamal enlatado y el oficial de aduanas miró los ingredientes y tenía huevo, entonces me los decomisaron. Entonces, todo lo que tenga que ver con materiales naturales no tratados, todo lo que tenga que ver con comida, evítenlo. Los paquetes normalmente no tienen problema, pero para uno curarse en salud es mejor declararlos, decir, mire, traigo café y traigo, por ahí hemos visto chocorramos que la gente siempre lleva. Eso normalmente no tiene problema, pero sí es mejor declararlo. Granos, como ven ahí, hay una foto ahí donde ven unos artículos de pesca y eso. Casi siempre a uno le preguntan que si estuvo acampando o estuvo en un área rural recientemente. Eso tiene que ver con que uno de pronto lleve arena con bichos o algo en los zapatos. Entonces, todo eso que ven ahí hay que evitarlo. Obviamente, con mucho más razón también, no se lleven comida del avión porque ese tipo de comida también los puede meter en problemas porque no es permitido entrar comida. Si tienen dudas con respecto a qué llevar, qué no llevar, entonces visiten la página del Departamento de Bioseguridad que les dice qué se puede y qué no se puede llevar. Y en el peor de los casos, como decimos, es mejor declarar. Simplemente ustedes ponen el papel que quieren declarar, llegan a donde un oficial muy amable que les pregunta qué van a declarar y dicen, no, traigo café, traigo esto, lo muestran y listo, no hay ningún problema. También es importante tener en cuenta las limitaciones en cuanto a cantidades. En temas de licores hay un volumen máximo, en temas de cigarrillos o nicotina también hay volúmenes máximos, y pues también tratar de evitar lo que otras personas han hecho en un pasado, como llevar 2 maletas cada una 23 kilos llenas de comida.
que probablemente les pueden traer problemas en momento de migración. Sí, hace poco en ese programa que les menciono vi un caso de estos, precisamente una persona que cogieron con una cantidad muy grande de cigarrillos y lo penalizaron durísimo. Y sé que esto está pasando porque si ustedes entran a estos grupos de colombianos en Sydney, en Melbourne y esto, hay gente vendiendo cigarrillos y vendiendo aguardiente todo el tiempo, pues que es algo que no está bien hecho y que obviamente es ilegal, entonces que hay que evitar a toda costa. Siguiente, por favor. Listo ya. Aló. Las universidades. Cosas estructurales de las universidades. La mayoría tienen 2 semestres, algunas tienen 3, pero creo que la mayoría que ustedes van tienen 2. Los semestres académicos son como en Colombia, de marzo a junio, de julio a noviembre. Es importante que ustedes sepan la carga académica semanal. La carga académica o presencial en Australia es mucho menor que en Colombia. Normalmente en Colombia una universidad, un semestre, uno puede ver 7, 8, 9 materias, muy pocas de esas relacionadas con lo que uno está estudiando, pero eso hace que la carga académica acá sea mucho más alta. La carga presencial en Australia es mucho menor que eso. Normalmente uno tiene clase 3 veces a la semana y no todo el día. Las clases de 6, 7 de la mañana allá no existen. Clases de sábados y eso pues son mucho menos comunes. Entonces es bueno tener muy en cuenta que aunque la carga es menor y el tiempo presencial es menor, lo que sí es mucho mayor es lo que ustedes tienen que gastar estudiando por su cuenta. Es un sistema educativo totalmente diferente en ese sentido y la persona que no estudia por su cuenta se va a quedar muchísimo. Entonces, todo el material de lectura que les van dando es importante que lo vayan leyendo. Si lo dejan para el final, se van a complicar muchísimo. Una de las características principales que tienen estas universidades mejores en el mundo son sus bibliotecas y las suscripciones a las bases de datos de lo mejor que hay en el mundo. Entonces es clave que ustedes le saquen provecho a todo eso, porque como les digo, el sistema educativo es totalmente diferente, el contacto con el profesor es mucho menor, pero sí tienen acceso a todos estos recursos que deben ustedes investigar por su propia cuenta. Los costos por semestre pues son materias, digamos que el costo total se calcula por materia. Si ustedes hacen un cálculo rápido, cada materia en unas de estas universidades les vale $4,000, $5,000. Obviamente si pierden una materia pues toca desembolsar nuevamente $4,000, $5,000, entonces eso los va a motivar a estudiar mucho más. Las universidades tienen muchas asociaciones, clubes de temas lúdicos donde ustedes se pueden inscribir. Averigüen eso porque hay cosas bastante interesantes de lectura, de escritura, de baile, de diferentes deportes. Entonces, eso es clave para conocer gente y pues para mejorar el desempeño en ciertas áreas. Australia es uno de los países que más apoya a los estudiantes internacionales y todas sus universidades tienen una división de Student Services. Ellos los pueden ayudar en todo. Entonces, siempre que tengan algún problema, no solo académico, puede ser financiero, psicológico, de trabajo, de vivienda, de todo, Student Services siempre los va a apoyar. No sorprendan, las universidades australianas tienen bares. Es bastante común uno ir a tomarse una cerveza en los bares, el Unibar. Adicionalmente, siempre tener en cuenta que algunas universidades, y ahí les recomiendo cada uno mirar la disponibilidad de este recurso de cada universidad, el tema de la movilidad. Algunas universidades tienen 2 o 3 campus. Esa movilidad es bastante interesante porque pueden llegar a conocer un semestre en una ciudad y el siguiente semestre llegar a conocer otra. Poder extender un poquito el alcance y sacarle provecho a esa experiencia que ofrece Australia, que muchas veces no es limitada a un solo campus. Adicionalmente, en el tema de lo lúdico que estaba cubriendo Camilo en cuanto a cada una de las universidades son bastante pro deporte. Australia se van a dar cuenta cuando lleguen a Australia, les gusta bastante el deporte y motivan mucho a los estudiantes a involucrarse en esto. Y eso va muy soportado también por la carga académica que mencionaba también Camilo. Aquí nosotros vemos en Colombia universidades con semestres bastante sobrecargados con materias por semestre. En Australia se ven en promedio para pregrados, por ejemplo, 4 materias
por semestre para cumplir un full time, lo cual nos permite incluso organizar nuestra semana tal vez en 2 días académicos, lo cual nos permite precisamente acceder a bastantes recursos de la universidad que también nos ofrece en cuanto a actividades, incluso voluntariados. Eso es algo bastante positivo de cada una de las universidades, ya que nos permite no solamente lo lúdico, sino también lo profesional, el tiempo para buscar tal vez oportunidades que nos complementan la educación que estamos teniendo allá en esos días que tenemos remanentes. Y en ese tema de flexibilidad de organizar todas sus clases en un par de días, 3 días, pues es clave que apenas abran los sistemas para ustedes organizar sus clases, lo hagan. Si ustedes esperan hasta el final, son clases muy grandes y ya van a estar llenas todas, entonces les van a tocar los peores horarios. Sobre todo los seminarios. Exacto, ahorita lo vemos los diferentes tipos. Entonces es bueno que lo hagan apenas se abre el sistema para organizar eso. Siguiente, por favor. Listo. Lectures versus tutorials, pues las clases, como les decía, el sistema educativo es bastante diferente. Eso es lo que más le da duro al estudiante colombiano. El estudiante colombiano está acostumbrado a un sistema de alguna forma escuelero, donde hay una relación muy cercana con el profesor, donde el profesor se sabe el nombre de todo el mundo, donde son clases pequeñas, donde el profesor tiene mucha influencia sobre todo y uno hace lo que diga el profesor. El sistema allá principalmente se basa en lectures y tutorials o seminars, mencionado usted. Las clases son una mezcla entre estos dos, entonces no se sorprendan en los lectures que son clases de 200, 300 estudiantes que pertenecen a una misma disciplina y esas son las clases. Es una presentación, es una presentación de PowerPoint bastante grande. Entonces al colombiano le pasa que normalmente sale muy decepcionado de esas primeras lectures porque dice, bueno, pero esto lo pude haber visto yo solo. Lo importante es que ustedes lean todo el material que les dan antes del lecture, porque si no, no van a entender nada de lo que les están diciendo. Y más al principio, que uno hasta ahora se está empezando a acostumbrar a los diferentes acentos. Entonces, todo el material que les den para leer, léanlo antes del lecture para ustedes entender. Y el material que les den durante también, léanlo después para ustedes ahondar mucho más en todo lo que vieron durante este lecture. Los tutorials sí son más personalizados. Normalmente los profesores son estudiantes de doctorado que están trabajando ahí. Entonces, también nuevamente, si ustedes no han hecho todo el ejercicio de leer antes, durante y después, pues a la hora de llegar a un tutorial no van a tener nada que discutir con el resto de estudiantes, con los asesores, con los monitores. Entonces, ahí es clave que cumplan todo el proceso. Las universidades en Australia son bastante avanzadas en cuanto a tecnología y recursos tecnológicos. Son bastante innovadores en cuanto a cómo ayudar a los estudiantes a complementar su carga académica o por lo menos a cómo se pueden llenar de herramientas que les ayude al progreso exitoso de su carrera. Muchas de estas ofrecen incluso grabaciones sobre los lectures o los seminarios que ustedes tienen en caso de necesitar repaso y también les ofrecen bastante soporte académico durante el transcurso de... Perdón, creo que se cortó o todavía me oyen. Todavía te oímos. Perfecto. Estos recursos que ofrecen a veces van no solamente desde tutores fuera de clases, sino también espacios como cubículos, salones que ustedes pueden reservar para utilizar y donde el apoyo académico no solamente se le puede ofrecer tutores, sino también tienen red de alumnos que ofrecen servicios adicionales como apoyo académico para ustedes. Entonces, muchas veces toda esta información la van a encontrar en cada uno de los portales estudiantiles de sus universidades y vale mucho la pena también no solo visitar el material, sino visitar las herramientas que les ofrece cada una de las universidades a ustedes para que tengan el apoyo más completo que puedan tener. Sí, esos programas que menciona Santiago, hay algunos que tienen programas de mentores, otros de buddies o ese tipo de ayudas son bastante útiles porque se pueden dejar guiar pues, por una persona que ya conoce el sistema, normalmente un estudiante que ha pasado por lo mismo ustedes, entonces los pueden ayudar. Y aparte recomendable también para extender un poquito el alcance de
quiénes son las personas que nosotros conocemos, qué han aprendido ellos de su experiencia mientras están en Australia y así también extender nuestra red de contactos. Eso es bastante importante y que en un futuro muy seguramente les va a ser bastante útil. Siguiente, por favor. Listo. ¿Cómo son las notas? El sistema de notas puede variar un poco dependiendo de las universidades, ya que incluso también los sistemas de créditos varían en las diferentes universidades, no hay algo a nivel nacional, pero lo más estándar es el High Distinction, que es de 80 a 100%, el Distinction de 70 a 79, Credit, que es de 60 a 69 y pasan de 50 a 59. Ya saben ustedes que se espera que los estudiantes de Colfuturo lleguen solo a D y HD, entonces pues ese debe ser el objetivo de ustedes. Creo que también diferente a Colombia, el examen final en Australia tiene un componente bastante alto, entonces nuevamente es importante que hayan hecho todo el trabajo durante el semestre porque pueden llegar a perder una materia si no les va bien en el examen final, porque diferente a Colombia donde la nota final se compone de diferentes quizzes sorpresa, exámenes por montones. Allá no, allá son más pocas cosas y al final con mucho peso, entonces vale la pena seguir todo el proceso para no llegar preparado al final. El plagio, quiero mencionarlo porque no me suena que en Colombia ese tema sea tan importante como si lo vi en Australia. En Australia el plagio es bastante grave. Entonces es clave que todos ustedes apenas lleguen tengan a la mano una guía de estilo de referencia para trabajos escritos. Cada universidad pues tiene la suya, las más comunes son Harvard, APA, Note. Entonces siempre tienen que guiarse muy bien por esas guías porque puede ser muy grave. No reconocer el trabajo de otros puede ser una falta grave y pueden expulsarlos, entonces siempre, y pues esto ya no es un trabajo manual, esto es un trabajo bien sofisticado con softwares que tienen bien avanzados donde identifican plagio de una manera muy fácil. Y todos los trabajos siempre se envían de manera digital, no es como algunas universidades aquí en Colombia que todavía se entregan los documentos en físico, sino se envían precisamente digitalmente porque todos los documentos que se envían desde el primer semestre se hace revisión de plagio de una manera de software, lo hacen es con software completamente. Siguiente, por favor. Listo. Los bancos. Antes de llegar a los bancos, no sé si algunos de ustedes han hecho pagos ya, pero pues hay un par de plataformas que ahora son muy comunes que utilizan los agentes de educación en Colombia. Son empresas australianas, las dos son NextPay y Cohort Go, que tienen convenios con universidades australianas. Esas plataformas son muy confiables y el dinero que ustedes envían para su matrícula está en 24, 48 horas máximo en Australia. Entonces, en caso de que les ofrezcan esa opción, es lo mejor que hay en este momento del mercado porque las tasas son bastante bajas y su dinero, como les digo, está ya muy rápidamente. Al llegar a Australia, pues es clave que abran una cuenta en un banco. Si no tienen carnet estudiantil, como les decía, el CEO y el COE va a hacer su identificación para certificar que son estudiantes. Y pues es que los estudiantes tienen muchos beneficios, y como acá una imagen que les puse es un ejemplo del Commonwealth Bank, donde tiene 0 tarifas para miles de cosas. Entonces, sí es bueno que se identifiquen como estudiantes y hagan la investigación a ver cuáles ofrece las mejores tarifas. Los bancos varían dependiendo de cada ciudad. En Sydney, por ejemplo, el Commonwealth Bank es de los que más cajeros tienen. En Brisbane eso cambia. En Melbourne eso cambia, pero los más comunes son el Commonwealth, el ANZ, Westpac y el NAB. En mi concepto, pues los bancos cada día son muy similares en lo que ofrecen. Ya es un tema de cuál está más cerca a ustedes o cuál tiene más cajeros. Son muy pocas las transacciones que ahora se hacen en bancos o muy pocas las veces que uno vaya a un banco o algo, por eso siempre que uno va está medio desocupado. Ahora pues mucho más que acá todo se hace en línea, entonces pues son muy pocas las veces que van a un banco, pero sí por lo menos a sacar dinero. Siguiente, por favor. Listo.
El tema de trabajo creo que es de los temas más comunes entre estudiantes. Pues ya saben ustedes que una visa de estudiante se puede trabajar 40 horas quincenalmente. Tradicionalmente se hablaba de 20. 40 simplemente les da un poco más de flexibilidad. Si la primera semana trabajan 25, la segunda compensan con 15 para llegar a los 40 quincenales. Los tipos de trabajo para estudiantes normalmente son en tiendas, restaurantes y cafés, pero no porque esté escrito en alguna parte que eso debe ser así, simplemente por limitante de idioma y por limitante de tiempo. Conseguir un trabajo profesional con una limitante de 20 horas semanales, con una limitante de horarios por las clases, pues es más difícil en trabajos más formales. En estos informales es mucho más flexible. Cada área de trabajo tiene un mínimo por hora que está establecido por ley. En este momento tal vez es 18.9, tal vez el salario mínimo de Australia, que es posiblemente el más alto del mundo, de acuerdo a algunos estudios. Em, entonces, a pesar de que ahora también pues, hay mucho trabajo ilegal, informal, que pagan menos, pues es importante que siempre estén buscando trabajo bajo la ley. Ustedes deben aplicar a un Tax File Number, que es el RUT de acá, lo hace el ATO, que es el Australian Taxation Office, que es básicamente donde van a ir todos sus impuestos. Eso es clave también en los bancos. Si ustedes tienen plata en el banco, esa plata va a generar intereses, esos intereses van a ser taxables. Entonces, el Tax File Number es algo clave que tienen que sacar desde un principio para buscar trabajo. Creo que no lo he revisado últimamente, pero hace un tiempo creo que se podía incluso sacar en línea desde Colombia y daban un número temporal. Eso lleva un tiempito, entonces es bueno que lo hagan lo más pronto posible. Las personas pues que trabajan es como la retención en la fuente, es algo que el empleador descuenta automáticamente y que va directamente a la oficina de impuestos. Las personas que trabajan y esa retención en la fuente que les deducen, que son los impuestos, algunos pues tienen derecho a devolución de eso si no pasan cierto límite, y esto se hace durante el 1 de julio del 31 de octubre del año que trabajaron, haciendo un tax return que viene siendo el equivalente a una declaración de renta más o menos. Esas declaraciones de renta, aunque se pueden hacer en línea y se pueden hacer uno solo, muchas de las personas contratan a un contador pues, certificado para que les ayude con eso. Y como les decía, si no pasan cierto límite de ingresos, generalmente les devuelven el 100% de ese dinero. El año fiscal en Australia va al 1 de julio al 30 de junio, por eso el tax return se hace desde el 1 de julio al 31 de octubre, que es después de que termina el año fiscal. La pregunta del millón siempre ¿es fácil o es difícil conseguir trabajo? Yo creo que la respuesta directa es no es fácil conseguir trabajo, porque en ninguna parte del mundo es fácil conseguir trabajo, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de colombianos consiguen trabajo y siempre consiguen en todo tipo de trabajos. Hemos visto muchos casos de personas trabajando de meseros, en limpieza, en cocinas, pero asimismo hemos visto arquitectos trabajando como delineadores, hemos visto otras personas trabajando en construcción, ingenieros trabajando en cosas más técnicas. Entonces eso depende mucho de la experiencia que tenga la persona pues buscar trabajo no solo es de experiencia, es de contactos, de suerte, de persistencia, pero sí la recomendación es que si el plan es trabajar, tienen que hacerlo desde el momento en que pisan Australia. No es un proceso fácil que lleva tiempo, entonces desde el primer día tienen que estar enviando hojas de vida por todos los canales. Es bastante común que en trabajos iniciales se apoyen de un headhunter. Creo que en Colombia hasta ahora está cogiendo fuerza y para cargos más altos. Allá es muy común. Michael Page, Hayes, estas empresas son bastante comunes y hay que apuntar por todos lados, no solo aplicar en línea. Hay muchas veces que los empleadores aprecian que la persona vaya y entregue su hoja de vida personalmente. Entonces toca apuntarle por todos lados y de una manera masiva. No estamos hablando de
10, 20 hojas de vida, estamos hablando de 200, 300 hojas de vida para tener mucho más posibilidades. Algunas herramientas que les pueden ser útiles mientras están haciendo la búsqueda de trabajo o búsqueda de oportunidades en sus campos laborales. Hay unas páginas australianas que les van a servir de ayuda en varios niveles. El primer nivel es cómo hacer mi hoja de vida y cómo funcionan las hojas de vida en Australia. En Australia no es como en Colombia, que se envía una hoja de vida en el formato que todos manejamos y usualmente algunas personas ponen fotos, otros no ponen fotos, otros ponen fuentes bonitas, colores, etcétera. Esto es algo casi estandarizado en Australia, y aparte de eso, encima de la hoja de vida hay algo que se llama el cover letter. El cover letter es algo muy usual para todas las propuestas de trabajo o aplicaciones de trabajo. Un formato de eso lo pueden encontrar en línea. Una página que les recomiendo para encontrar estos formatos y también para empezar a hacer una búsqueda inicial, un escaneo inicial de cómo está la oferta laboral en Australia en cada uno de sus campos, es una página que se llama seek.com.au. Se escribe SEEK.com.au. Esta les va a dar un poquito de idea sobre cómo está el campo laboral. Aparte de esa, hay otra que se llama gumtree.com.au. Gum como chicle, G-U-M de mamá, y tree de árbol. Esta página no solamente es para búsqueda de empleos, esta página les ayuda también a buscar vivienda, es casi que un OLX y se encuentra bastante variedad de campos que uno puede ir revisando. Pero en el tema laboral, otro tip que les doy es: no se apeguen cuando lleguen a Australia a la oferta que les proponen los mismos latinos que llevan un poquito más que ustedes. El tema de los meseros y la limpieza son casi que gremios bastante ocupados por los latinos. Los colombianos, dependiendo de la ciudad, son casi que a veces famosos en alguno de estos gremios. Si uno de sus intereses cuando estén en Australia de reforzar es el idioma también, esos tal vez no son los trabajos ideales. Estos son trabajos que, como les digo, están bastante llenos de latinos, porque el latino promociona bastante estos trabajos y mucha gente sigue la cuerda diciendo que sí son buenos salarios, pero desafortunadamente no estamos interactuando en el idioma en ningún momento con nadie y tampoco estamos teniendo horarios muy flexibles. Estos son trabajos que usualmente trabajan hasta altas horas de la madrugada y les van a quitar bastante tiempo de estudio. No van a poder interactuar con muchas personas ya que están encerrados en una oficina vacía, limpiando la oficina. Entonces, hay que mirar en estas páginas, y por eso les damos estas herramientas, qué tipo de ofertas laborales hay en cada una de las ciudades a las que ustedes se dirigen y qué podemos empezar a mirar como una alternativa. Hay para complementar en el apoyo que les pueden dar estas páginas, una clave o algo que yo encontré muy clave en esto es también mirar la terminología. La descripción de los cargos que aparecen en estas páginas en Australia son muy completas, son mucho más completas que lo que ustedes encuentran en el empleo, por ejemplo. Entonces, es bueno que también a la hora de arreglar su hoja de vida, a la hora de arreglar su cover letter, utilicen terminología parecida y no, digamos, dejen la terminología dentro de esa hoja de vida o cover letter con el inglés que pueden tener ustedes, así sea muy bueno. En ese sentido también es importante resaltar que los empleadores valoran muchísimo más la experiencia que los títulos académicos. Entonces, el enfoque que deben darle a lo que ustedes han hecho, o su hoja de vida, o su cover letter, debe ser mucho más hacia experiencia y no hacia estudios. Sobra también decir que no apliquen a un puesto de limpieza o de mesero, pues con todos los títulos del MBA que hicieron en la Universidad de Harvard y la Sabana y todo eso. Tienen que ser, digamos, consistentes con el tipo de trabajo que están buscando a la hora de organizar su hoja de vida. He visto en foros recientemente que ahora también hay muchos colombianos trabajando en Uber Eats y en este tipo de servicios. Pues tengan en cuenta, normalmente todo esto es bien pago y todo, pero lo que les decía Santiago, no son trabajos que les van a
a contribuir mucho en el desarrollo de su idioma, de sus capacidades. Siguiente, por favor. Listo. El seguro médico y de contenido. El seguro médico, el OSHC, es el seguro obligatorio, pero es muy importante que ustedes revisen en detalle qué les cubre. El OSHC es algo así como una EPS en términos de cubrimiento, pero si ustedes han estado atentos a los casos mediáticos que ha habido últimamente, es clave si ustedes lo pueden hacer, que lleven un seguro internacional como Asiscard o una de estas empresas, porque este seguro, como les digo, cubre la mayoría de casos que puede tener un estudiante, pero algo grave no lo cubre. Entonces, incluso en situaciones trágicas, no son seguros que cubran repatriación de restos, que los visiten familiares, nada de eso. Entonces, por eso cada día más yo creo que el seguro internacional coge más relevancia. Normalmente cómo funcionan los seguros es que están los GPs o los General Practitioners y luego los especialistas. No es tan fácil como una prepagada que uno puede ir directo al especialista, tiene que ir a donde un GP para que lo refiera un especialista en caso de alguna condición. Los hospitales, igual que acá, pues tienen una sección de emergencia donde está el triage, donde determinan el nivel de gravedad de lo que ustedes tienen y asimismo es la espera. El seguro de contenido lo menciono acá porque muchas personas que arrienden un apartamento, que compren todas las cosas, pues en muchos casos adquieren también el seguro de contenido para cubrir todo esto. Sobre el seguro médico, unas recomendaciones. Si tienen algunos exámenes médicos, algunos procedimientos, algunos tratamientos pendientes, les recomendamos hacerlo aquí mientras están en Colombia antes de irse. A pesar de que el seguro médico estudiantil para estudiantes internacionales es bastante bueno y comprende bastante de lo que ustedes van a necesitar mientras estén en Australia, muy seguramente no cubre todo lo que ustedes podrían necesitar mientras están en Australia. Seguro no va a cubrir probablemente temas dentales o estéticos o, por ejemplo, sus brackets, si alguien tiene brackets. Ese tipo de cosas es mejor hacerlas aquí en Colombia. Uno, porque sale más económico. Y dos, porque evitan un poquito la falta de historial médico que hay en Australia de ustedes. Entonces, una vez teniendo aquí todas las facilidades que todos tenemos con nuestros seguros médicos aquí en Colombia, es mejor sacar eso un poquito del paso y llegar a Australia más bien con un historial completo y, en caso de ser necesario, poder aportar. Siguiente, por favor. Listo. Ese es un tema muy básico, pero que de pronto no es obvio para los colombianos, y los horarios del comercio. Este es un país que cree mucho en el balance entre familia, trabajo, todo eso. Entonces, por eso, en la ciudad los supermercados sí están abiertos hasta tarde, pero la mayoría de negocios, centros comerciales cierran a las 5:30 de la tarde. Entonces, eso es clave tenerlo para que ustedes se programen a que después de las 5:30 no pasa mucho. Los supermercados más conocidos son Woolworths y Coles, son las cadenas australianas más tradicionales, pero pues así como Justo y Bueno y De Uno, Aldi es un supermercado alemán donde compran todos los estudiantes, y Costco, el retailer americano, también abrió hace algunos años y es bastante frecuentado también por estudiantes. Los centros comerciales pues están abiertos 7 días de la semana, pero normalmente un día a la semana, un jueves o un viernes, es que abren hasta las 9 p.m. Entonces, cuando planeen ir de compras tarde, casi siempre se da en uno de esos días que están abiertos hasta tarde. Las oficinas de correo de Post Office son bastante útiles para diferentes motivos, no solo para enviar cosas. También sirven para pagar diferentes recibos, para sacar fotos para el pasaporte, enviar giros internacionales y comprar papelería. Los bancos abren normalmente de 9 a 4:30. Siguiente, por favor. Listo, ya está. Tema de vivienda, pues es clave. Digamos que con la introducción de Airbnb, pues el alojamiento temporal de alguna forma se facilita.
pero pues ahí la pregunta es si van a quedarse en el campus, van a compartir un apartamento o van a alquilar algo solos. Digo acá que alojamiento con amigos puede ser contraproducente porque es decirle, oiga, no, ¿qué tal el amigo del amigo me va a recibir? Digo que es contraproducente porque la mayoría de personas allá viven a ras en términos de gastos, están ocupados, no tienen tiempo para limpiar, entonces llega el colombiano mal acostumbrado a ese ritmo y se come todo lo que está en la nevera y no contribuye con el arriendo, con lo otro, y eso es para problemas. Entonces, lo mejor en lo posible es que ustedes organicen su propia vivienda. Si ustedes quieren arrendar un apartamento, pues la mayoría de sitios no vienen amoblados, entonces es clave que tengan eso en cuenta porque amoblar un apartamento pues es costoso. El bond es algo que se paga siempre que arriendan un apartamento. El bond es un depósito que es normalmente 4 o 6 semanas de arriendo. Entonces muchas veces las personas hacen los cálculos desde acá y dicen, no, pues necesito $4.000 para mis 2 primeros meses para vivir, pero llegan y en el bond se le van $2.500, entonces es importante que lo tengan muy en cuenta porque siempre lo cobran. Así arriendan una habitación, la persona que tiene el arriendo de ese inmueble completo les va a cobrar el equivalente a esas semanas y se lo va a quedar ahí bloqueado. Acá hay algunas de las páginas donde pueden tener información sobre vivienda. Está Gumtree, que lo mencionó Santiago. Está también domain.com.au, se escribe domain.com.au y realestate.com.au. Ahí también desde acá se pueden hacer una idea de cómo están los costos en términos de vivienda. En temas de vivienda, el tema del bond usualmente nos asusta bastante porque ver que en Australia se paga de manera semanal o quincenal y ver que el bond es el múltiplo de 6 semanas de arriendo nos asusta bastante. Este dinero realmente lo devuelven tan pronto terminamos el arriendo. Lo que les recomiendo es cuando termine el arriendo, contratar y no hacerlo uno mismo, porque usualmente ahí es donde perdemos un poquito del bond, contratar servicios de limpieza y también asegurarse el tema de la pintura y cualquier otro daño. Eso por lo menos para minimizar el tema de que nos quiten pedazos de nuestro bond, que muchas veces por cosas simples o mínimas nos pueden quitar un buen pedacito. En ese mismo sentido es clave, pues el bond, la evolución del bond la hacen con base en el inventario que se hace al principio. Uno pues de latino no siempre lee bien, no lee la letra chiquita, le entregan el apartamento y uno no mira nada y al final le dicen, mire, hay esto y esto, les contamos $500 de su bono. Entonces, en ese inventario es muy importante al principio que escriban todos los detalles que identifiquen que tiene el sitio donde van a vivir, porque si no, al final les van a cobrar eso. Siguiente. Ya, ¿me escuchas? Ya, listo. Siguiente es transporte público y movilidad. Puede ser obvio, pero en Australia manejan en el carril contrario, pero algo que de pronto no es tan obvio es que los carros tienen el timón del otro lado, pero la barra de cambios del mismo lado. Entonces es bastante complicado manejar, o no es que consiga un trabajo para entregar pizzas y voy a empezar a manejar de una vez. Requiere práctica, entonces tómenlo en cuenta. Como es todo al revés, al cruzar la calle, o Australia es uno de los países donde más personas mueren atropelladas, entonces es importante que al cruzar la calle siempre miren a ambos lados. Creo que nunca uno se acostumbra a la dirección de donde vienen los carros, por eso en el piso antes de cruzar una calle dice como mire a ambos lados o algo así. Entonces siempre acostúmbrense desde un principio a mirar a ambos lados para evitar ese tipo de inconvenientes. Sobre ese tema de cruzar las calles, Australia también es un país bastante innovador en los sistemas peatonales. Van a encontrar en muchas de las ciudades donde ustedes se encuentran que cada semáforo o cada cruce peatonal tiene en el poste más cercano un botón que debemos presionar para empezar a activar el sistema de alarma que permite que los peatones crucen y que el tráfico se paralice. Entonces, es también como estar pendientes de cómo son los sistemas de transporte y cómo funcionan todas sus redes para poder hacer un buen uso de ellas.
muchas veces, pues si no oprimen el botón, no va a cambiar el semáforo para los carros. Entonces, por eso es que es importante. Para las personas que andan en bicicleta, sobra decirlo, es obligatorio usar casco, luces delanteras y traseras durante la noche. Las multas son altas, entonces ténganlo muy en cuenta. Si compran carro, es obligatorio pues el Third Party Insurance, que es como el SOAT. Cada estado le tiene un nombre diferente y pues es clave también siempre en lo posible tener un Comprehensive Insurance, que es el seguro que uno compra el carro, pues no solo por robo, sino en caso de un accidente, pues pagar los arreglos del otro carro. Antes de comprar un tiquete de transporte público, al ustedes llegar, infórmense muy bien sobre las zonas que frecuentan. El transporte público es bastante costoso. Entonces uno pensaría, no, yo voy a comprar un tiquete semanal que me cubra todas las zonas y que me cubra ferry, bus, tren, pero cuando miran el costo, pues se arrepienten. Entonces es clave que se tomen una semanita para entender eso muy bien. Hay unos tiquetes que se llaman Travel 10, que son unos viajes, 10 viajes en diferentes modos. Pueden usar eso al principio para ver realmente qué zonas van a frecuentar y qué tipo de etiqueta necesitan. Y pues eso también depende mucho de la vivienda. Tengan en cuenta que entre más lejos estén del CBD o el centro, el Central Business District, va a ser más barato el alojamiento, pero pues van a gastar más en transporte. Entonces muchas veces sale mejor vivir más cerca al CBD a un precio más alto porque se van a ahorrar lo del transporte y van a poder andar en bicicleta. La mayoría de ciudades grandes tienen un sistema de transporte gratis en lo que es el CBD, entonces eso también es clave entenderlo muy bien a la hora del transporte. El transporte es bastante caro, como les digo, entonces por eso hay que mirarlo con mucho detalle. Por último, esta es la página para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, que es studyinaustralia.gov.au. Esa es una página donde van a encontrar más detalles de la educación en Australia, testimonios de otras personas, becas. Entonces, esta es una página clave para que ustedes se informen sobre todo lo que está pasando en educación. Y también pues, la mejor fuente en este momento para recibir todas las actualizaciones que vienen de la embajada con respecto a educación en nuestra cuenta de Instagram, que es studyinaustralia_al_piso. Entonces, Instagram, studyinaustralia_al_piso, y también la página de Facebook de la embajada, que es AUS de Australia, EMP de embajada, CO de Colombia, AUS EMP CO en Facebook, donde también estamos publicando cosas frecuentemente. No es más por ahora, muchas gracias. En la siguiente diapositiva, Ángela, está la página nuevamente, están mis datos de contacto en caso de que tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda adicional. Pues Camilo, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes dos realmente por toda la información que nos dieron. Creo que ha sido bastante clara y puntual frente a todas las dudas que usualmente nuestros beneficiarios tienen. Hay algún par de preguntas que sí quisiera leer del chat como para que quedara todo claro. Y ya con eso podríamos terminar. Entonces tengo una pregunta, por ejemplo, de Oscar Parra. Él pregunta que cuáles son las mejores agencias para enviar dinero desde Australia a Colombia. Si tiene, por ejemplo, que seguir haciendo pago a sus tarjetas de crédito, quiere consignar en su cuenta de Colombia. ¿Cómo sería esa recomendación del proceso desde Australia a Colombia? Mira, una de esas dos que mencionamos tienen esa opción que es Cohort, aunque de Australia a Colombia no te sabría decir. Siendo muy honestos con esto, cada día salen más cosas en ese sentido por el número de estudiantes colombianos que hay en Australia. El método tradicional que yo conocía era una cuenta en el Citibank que tenía sedes en todo el mundo, pero pues ahora no hay Citibank, entonces no sé cómo haya cambiado. Siendo muy honesto, no podría dar una recomendación en ese sentido, pero estos grupos que les menciono de colombianos en Sydney, en Melbourne, tocan esos temas frecuentemente, entonces lo mejor es o mirarlo por ahí o estando allá preguntarle a alguien que sepa. Sobre los bancos, hay dos bancos principales con los cuales pueden trabajar. No es que sean necesariamente que tienen convenios o que hay algún acuerdo entre Colombia y Australia, entre las entidades financieras, sino que simplemente muchas veces han sido mejores tramitadores. El primero se llama Westpac
Westpac, y el segundo se llama ANZ. ANZ es, entre esas dos opciones, el que más conexiones tiene, sobre todo con bancos estadounidenses. Esa es una opción para algunos de ustedes, de pronto que sus familiares o algunos de sus conocidos tengan cuentas en Estados Unidos. Funciona muy bien con el ANZ, y en Colombia cualquiera de esos dos son una opción que yo he visto que se ha usado en el pasado. Sin embargo, lo que sí voy a decir es que a través de entidades financieras como estos bancos, incluso bancos colombianos, el proceso de enviar dinero es un poco demorado. Puede ser un poquito más lento de lo que puede tomar a través de alguna de las organizaciones que mencionó Camilo, como Cohort Go. Aló, Sí. aló, sí. Eh, Creo que al final perdimos un momento la señal. No, lo último que mencionó es que el proceso por los bancos de envío de dinero puede ser un poco más Ah, demorado ok. en caso de, para tenerlo en cuenta en caso de pagos de tarjeta de crédito o algo así. Listo, perfecto. La siguiente es una pregunta que retoma muchas pequeñas preguntas que hicieron en el chat y es si nos puedes recordar dónde la gente podrá consultar como el máximo de un producto para llevar o si su medicamento, por ejemplo, debe declararse, como esta página donde te indican qué deberías o no llevar y qué deberías o no declarar al momento de entrar a Australia. Hay una página del gobierno que les vamos a mencionar en un momento, pero primero sí me gustaría descubrir lo que seguramente va a variar más entre caso y caso de cada uno de los estudiantes. Y es que dependiendo de la aerolínea con la que viajen, bastantes cosas van a cambiar, no solamente en limitaciones de peso, sino también en cantidades de productos. Lo primero que yo recomendaría es consultar con la misma aerolínea con la que van a viajar y teniendo en cuenta dónde van a hacer escalas. Cada país, hay gente, yo he visto casos de gente que se da el viaje a Australia incluso entrando por Europa, es decir, de una manera bastante extendida, y en cada uno de estos países las reglas van a cambiar. Entonces, yo recomendaría en primera instancia hablar con cada una de sus aerolíneas o entrar a los portales de las aerolíneas y mirar cómo son los casos aduaneros o por lo menos de carga de cada uno de los viajeros. Aparte de eso, pueden encontrar en la página del gobierno que se llama agriculture.gov.au, agriculture, se escribe en inglés, .gov.au. En esa página van a encontrar una sección que se llama Biosecurity. Biosecurity tiene todas estas tablas de contenido que nos van a poder definir qué podemos y qué no podemos llevar a Australia. Ok, perfecto. Para todos los que nos escuchan, ya puse en el chat la página que acabaron de mencionar. Hay una pregunta de Diana y me agregó a esa pregunta. Ella nos dice que si nos pueden contar algo sobre la beca del gobierno australiano, que creo que es Endeavour. No sé si tienen alguna información sobre esta beca. Lo último que sabíamos era como que todavía no estaba seguro si este año o el próximo iba a estar abierta. Entonces, si nos quieren y pueden contar un poco sobre el tema, por favor. Sí, las noticias no son buenas, la beca se cerró. La beca de Endeavor cerró hace unas semanas, no mucho, aunque las buenas noticias es que los fondos que estaban ubicados en esa beca van a ser traspasados a un nuevo programa de becas del gobierno de Australia que se llama Destination Australia. En este momento no hay muchos detalles sobre ese programa, deben estar por salir. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es un programa muy enfocado en ciudades regionales. Entonces, ahí creo que va a estar el énfasis en los próximos años a nivel estudio y a otros niveles también. Entonces, esta beca Destination Australia es la que de alguna forma reemplaza Endeavour y pues que hay que seguir muy de cerca porque por ahora no hay detalles aparte del hecho de que cerró la beca Endeavour. Perfecto, gracias. Y creo que para cerrar, en el sentido de las preguntas como generales que nos pueden servir a todos o a los que están a punto de partir, Oscar nos pregunta si el pase de moto en Australia funciona de la misma manera que el de automóvil. Es decir, aquí el que está pensando en llegar a Australia y manejar una moto debe llevar su pase acá, debe sacar uno nuevo, no es recomendable, no es usual. No sé si nos puedan contar sobre eso.
Yo cuento mi experiencia que no es la más actualizada, pero ese tipo de cosas no creo que cambien mucho. Depende del cilindraje de la moto. Normalmente los que son cilindrajes de 50 o menos de 50, en algunos casos con el pase de carro sirven. El pase colombiano en las categorías de atrás es donde dice que permite, dependiendo de la categoría, permite moto o no. Eso toca dejarlo muy claro a la hora de hacer la traducción. Cuando uno utiliza el pase colombiano, debe tener la traducción por un traductor autorizado de NATI. Entonces, eso tiene que quedar muy claro de que incluye la categoría para moto, pero sí claramente es un pase totalmente diferente al de un carro. Entonces, tiene que tener un pase colombiano de moto para poder manejar moto. Y pues también tiene las limitaciones de las que hablaba Santiago, ¿sí? La validez no va a cambiar, la validez sigue siendo la misma, dependiendo del estado está esa validez que normalmente son 3 meses, entonces sí hay que pensar en hacer la certificación local para recibir un pase local, que en muchos casos también mucha gente lo hace porque el pase local es un modo de identificación. Algunos estados tienen el Editing Plus, que es un documento del gobierno, que es el que uno utiliza cuando sale de una discoteca o algo así, en lugar de llevar el pasaporte. En muchos casos creo que aceptan la cédula, pero también no es seguro que uno lo acepten, por eso muchos estudiantes optan por sacar el pase, que el pase en el caso de Australia es el método más importante de identificación. Bueno, pues Camilo y Santiago, muchas gracias por toda la información. Creo que resolvimos la mayoría de dudas que estaban en el chat. Seguramente a todos los estudiantes le van a surgir bastantes en el proceso, entonces en esta última diapositiva sobre todo pues tienen los datos de contacto eh, a los que pueden acudir. Les recuerdo que vamos a enviar este video también a través de sus, pues los van a recibir en sus correos electrónicos seguramente la siguiente semana. Entonces, Camilo, Santiago, muchas gracias. No sé si quieren decir algo para despedirse. No, muchas gracias. Están tomando la mejor decisión. Escogieron uno de los mejores destinos en el mundo para estudiar. Escogieron varias de las ciudades que están entre las primeras 20 en el mundo para estudiar, varias que son entre las primeras 10 para vivir. Y pues es una experiencia espectacular que de acuerdo a recientes estudios, el 90% de los estudiantes que estudiaron en Australia se declararon muy satisfechos con su experiencia, entonces seguramente va a ser el caso de ustedes, entonces aprovechenla al máximo de una manera responsable, porque pues cada día hay más colombianos y ahí se empiezan a desviar un poco las cosas, entonces pues háganlo de una manera responsable, pues no olviden la razón por la cual ustedes van a Australia, que es estudiar. Adicionalmente, uno de los primeros consejos que me dijo uno de mis profesores en Australia y es: ustedes están aquí para estudiar y para rendir académicamente, pero no se les olvide que están al otro lado del mundo y han hecho un gran esfuerzo para estar ahí. Disfruten mucho su experiencia. Y uno de los tips que les dejo ahí como adicional al final es: si están en la costa este, fíjense que los tiquetes aéreos de conocer, por ejemplo, cosas cercanas a Australia, como el sudeste asiático, a veces sale hasta incluso más barato que viajar a la costa oeste de Australia. Entonces, oportunidades de conocer el mundo que hay alrededor de Australia, y Australia por completo es una oportunidad que los felicito por haber logrado y que la disfruten mucho, de verdad. Bueno, Y pues por no, último, cuéntame. recuerdo una gráfica que alguna vez me mostraron de cómo es la curva emocional de un estudiante al llegar a Australia, y tal vez no era la mejor. La mejor traducción en español de esa primera etapa no, era miserable, la mejor traducción no es miserable, pero sí tengan en cuenta que esos primeros 2 meses tal vez no van a ser meses fáciles, va a ser la parte en que ustedes se sienten más solos, se sienten algo deprimidos, todo es difícil, no me entienden, no entiendo el trabajo, pero después de ese segundo mes ya después no se van a querer devolver, entonces sean muy conscientes de que el principio no es fácil, pero después viene todo lo bueno. Bueno, listo, pues entonces muchas gracias y a todos que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.